Hola, gracias por estar con nosotros otra vez. Me gustaría empezar con buenas noticias, pero lamentablemente la realidad nos confronta con una situación cada vez más peligrosa. Parece que no hay ninguna medida que logre detener al virus, que sigue avanzando y dejando su estela de contagio y muerte a lo largo y ancho de todo el país. Por otro lado, la crisis económica se deja ver en la enorme cantidad de negocios cerrados. Vamos por la calle y vemos restaurantes, salones de belleza, emprendimientos que tuvieron que devolver sus locales, deudas que se vuelven difíciles y no imposibles de pagar, profesionales que buscan infructuosamente un lugar en el mercado laboral y para colmo de males, los hospitales ya rebasaron su capacidad y los médicos están al borde del colapso. Y por si todo esto fuera poco, la clase política se ha puesto a pelear sin esforzarse por llegar a un acuerdo que de alguna manera alivie las dificultades y salve algunas vidas. No exagero cuando digo que estamos de mal en peor, que nadie pensó que las cosas se iban a poner tan difíciles y que nuestro país se iba a convertir en uno de los más afectados en todo el planeta. Creo que ha llegado el momento para hacerse preguntas necesarias e importantes. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para cambiar las cosas? Esta es una pregunta difícil de responder. Tiene tantas aristas y la situación es tan compleja que no hay una respuesta única, sino que cada uno de nosotros, desde su posición, debe contribuir para salir del hoyo en el que nos encontramos. Así que probablemente será mejor que preguntemos algo más puntual. Por ejemplo, ¿qué deben hacer los cristianos para que los problemas se solucionen? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué deben hacer los cristianos para que los problemas se solucionen? Bueno, ¿qué podemos hacer si los templos están cerrados casi 6 meses? ¿Qué podemos hacer si las iglesias están dispersas, sin permiso para reunirse, con pastores que también han caído enfermos en la pandemia? ¿Qué podemos hacer si apenas estamos tratando de mantenernos comunicados a través de las redes, aunque hay que aceptarlo? Hay un grupo de creyentes que todavía no saben cómo acceder, mientras otro grupo está distraído con tantas dificultades y lamentablemente algunos ya han sucumbido por la preocupación. ¿Qué podemos hacer? Algunos se han levantado en estos días para decirnos que tenemos que protestar y presionar para que los templos vuelvan a abrirse. Pero sinceramente creo que Jesús tiene otros planes. Creo que la protesta no es parte de su agenda y que por el contrario, Él espera que todos los cristianos cumplan con su función. Obviamente, la pregunta se cae de madura. ¿Cuál es nuestra función como cristianos? ¿Cuál es la función de los cristianos? Hoy vamos a ir a la Biblia, a buscar la función que Jesús asignó a aquellos que nos llamamos creyentes. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, porque allí encontramos a Jesús diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una
Ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si habías escuchado antes estas palabras, pero fueron pronunciadas como parte del Sermón del Monte. Fueron dirigidas al pequeño grupo de creyentes que apenas estaba formándose alrededor del Maestro, a quienes sin mayor preparación, sin mayor conocimiento, de pronto les dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. En los evangelios están registradas las diversas formas como Jesús llamó a sus discípulos. Unas veces les dijo ovejas, otras veces manada pequeña, obreros, pámpanos, e inclusive en una ocasión llegó a llamarlos amigos. Pero aquí utilizó dos palabras que vamos a tratar de comprender hoy, porque corresponden a cosas sencillas, comunes, abundantes y sin embargo muy valiosas. Así que lo primero que vamos a hacer es comprender el significado de estos dos nombres. Porque Jesús dijo, aquí comenzamos, Jesús dijo que somos sal y somos luz. Ahora, yo leo esta frase y tengo que señalar una cosa puntual. Jesús no dijo que íbamos a ser. Afirmó, más bien, categóricamente, que somos la sal y la luz. No por alguna cualidad propia, básicamente por la relación de fe que tenemos con Él. Y por esta razón, porque este título viene por la relación que tenemos con Él, la frase abarca a todos los cristianos, de todos los tiempos y de todos los lugares. No solo a los que estuvieron en la primera línea mientras el Maestro pronunció estas palabras, sino a todos. Es decir, toma nota, para Jesús, todos los cristianos somos sal y somos luz, aunque no parezca a los ojos de los demás. Ahora, somos sal y somos luz en contraste con el mundo, porque permíteme plantearte dos ideas, porque piensa, sin Jesús el mundo es insípido. ¿Estás de acuerdo? Segunda frase, sin Jesús el mundo está en oscuridad. Imagino que solo los cristianos estarán de acuerdo con lo que acabo de decir, porque podría entenderse que detrás de estas frases hay una especie de aire de superioridad moral sobre los demás, como que los cristianos somos distintos, mejores y más buenos que el resto. Creo que todos tenemos la suficiente sinceridad para reconocer que no existe tal superioridad, porque los cristianos, todos los cristianos, tenemos los mismos defectos y las mismas debilidades que el resto de la humanidad. Así que, cuando Jesús nos llamó sal y luz, no estaba pensando en que íbamos a ser mejores que el resto, porque, como Pablo lo explicó tan bien, muchos de nosotros provenimos de lo necio del mundo que escogió Dios, y de lo débil del mundo que escogió Dios, y de lo vil del mundo que escogió Dios, y de lo menospreciado que escogió Dios. Es decir,
a todas luces, los cristianos no somos mejores que nadie. Pero si no somos mejores que nadie, ¿por qué Jesús nos llamó sal y luz del mundo? Estas dos palabras no tienen nada que ver con nuestras cualidades, atributos o virtudes, sino con la función y responsabilidad que Jesús nos encomendó. La idea de Jesús es bastante clara. Él quiere impactar el mundo a través de todos los que lo reconocen como Señor y Salvador personal. Él quiere cambiar el mundo a través de todos los que se reconocen a sí mismos como sus seguidores. Él quiere salvar al mundo por medio de los dones y talentos de los creyentes. Es decir, el plan de Jesús consiste en, número 1, impactar al mundo. Número 2, cambiar al mundo. Número 3, salvar al mundo. Y es evidente que en este plan los creyentes tenemos un rol súper importante. Tenemos el rol de ser la sal y la luz del mundo. Es decir, los medios, los instrumentos a través de los cuales el Señor calmará la sed del sediento, restaurará al herido, le dará sabor a la vida, iluminará la mente y el corazón, disipará las tinieblas y traerá paz, gozo y alegría a la vida de todos los que reciben su evangelio. Tengo que añadir que su plan no fue un acto de arrebato, sino que fue algo bien pensado y bien calculado, tanto que poco antes de partir, Jesús hizo una oración para que tú y yo podamos cumplir con la misión. En esa oración, que está registrada en el Evangelio de Juan, se leen frases como, por ejemplo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tremenda oración. Jesús decidió que fuéramos la sal y la luz del mundo y oró, clamó para que lo hiciéramos bien. Oró por los primeros cristianos, oró por los cristianos de toda época, inclusive oró por nosotros, los cristianos que enfrentamos la pandemia en el 2020. Sí, Jesús oró para que tú y yo seamos sal y luz en medio de la crisis. ¿Lo entendiste? Seguramente tú me vas a preguntar, Pastor Miguel, ¿pero qué significa ser sal y luz? Y yo te voy a responder que de todas las opciones que Jesús tuvo, porque él pudo escoger otros elementos, el azúcar, el agua, el barro, oro, diamante, energía, acero, carbón, etc. De todos los elementos posibles, Jesús eligió dos figuras simples, comunes, abundantes, valiosas, complementarias. Eligió llamarnos como la sal y como la luz. Ahora escúchame. Creo que eligió la sal porque actúa desde dentro, penetrando y permeando todo lo que tiene alrededor. Creo que eligió la sal porque su efecto es evidente, aunque no vemos cómo lo hace. En cambio,
Creo que eligió la luz por lo contrario, porque actúa desde afuera, iluminando sin temor ni cobardía. Creo que eligió la luz, porque no importa cuán pequeñita pueda ser, siempre será visible, notoria y radiante. Eso significa que para mí la sal tiene que ver con el carácter antes que con las palabras. Es decir, con la forma como te relacionas con los demás, la forma como las tratas, cómo les hablas, cómo te acercas, qué influencia dejas. Y seamos sinceros, si un cristiano tiene mal carácter o trata con desdén a las demás personas, o se hace conocido por sus críticas y su posición negativa, o vive alejado de los demás, como teniendo miedo de contaminarse porque podría perder ese aire de superioridad moral que cree tener, y vive enfocándose en señalar los defectos de los demás. Un cristiano así difícilmente logrará lo que logra la sal: darle sabor a la vida y provocar sed del Dios vivo. En pocas palabras, para Jesús es importante que tus relaciones se basen en el amor, la paciencia, bondad, gentileza, generosidad y dulzura del propio Señor Jesús, de manera que todos los que te conocen se den cuenta que Él es quien ha transformado y moldeado tu vida a su imagen y semejanza. Me parece que Pedro estuvo pensando en esto cuando nos aconsejó: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pedro está enseñándonos aquí que debemos relacionarnos con las personas, escúchame, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Repito, no se trata de palabras, sino de relaciones basadas en el amor, la paciencia, la bondad, la gentileza, generosidad y dulzura de nuestro Señor, especialmente ahora que los nervios están tan crispados. Porque cuando haces eso, es como si estuvieras poniéndole sabor a la vida, como si a pesar de las dificultades y adversidades, estuvieras tocando el corazón de otras personas y derramando el amor de Dios que puso en ti. Porque si eres cristiano, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Por lo tanto, permíteme preguntarte el día de hoy: ¿cómo te relacionas con otras personas? ¿Cómo los tratas? ¿Eres amigable o distante? ¿Qué impresión tienen de tu carácter? Piensa en la respuesta. Piensa en la respuesta mientras nos acercamos a la segunda figura. Porque creo que Jesús eligió la luz porque espera que tú y yo iluminemos a las demás personas con el mensaje del Evangelio. Ahora bien, es interesante que el Señor mencionó dos espacios en los que debemos iluminar. Debemos iluminar en la ciudad y debemos iluminar en cada casa. Ojo, cuando el Señor dijo:
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estaba apuntando a la necesidad de que sumemos esfuerzos para iluminar la ciudad con el Evangelio de Jesús. Esto tiene tremenda aplicación en nuestros días, en los que no podemos abrir los templos, no podemos hacer grandes concentraciones públicas, pero sí podemos ser como la red de alumbrado público, como postes de luz alineados y sumando fuerzas para iluminar toda la ciudad. Creo que Pablo estuvo pensando en eso cuando dijo que somos los luminares del mundo, que presentamos a Jesús como la única esperanza para consolar, fortalecer y hacer milagros. Es decir, ustedes y yo tenemos que ponernos de acuerdo para iluminar nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra comunidad con el Evangelio de Jesús. Pero por otro lado, el mismo Señor Jesús dijo que la luz debe ponerse en un candelero para que, toma nota, alumbre a todos los que están en casa. Sí, el Señor estaba refiriéndose a los pequeños candeleros que siempre estaban presentes en toda casa hebrea. Pequeños pero útiles, porque cuando llegaba la oscuridad eran encendidos y aunque su fuerza fuera mínima, bastaba para iluminar toda la casa y darle seguridad a todos los que estaban en ella. Y creo que la lección es evidente. Debemos comenzar a iluminar nuestras casas. Creo que no puedes esperar a que otros lo hagan por ti. Es tu responsabilidad. Seas papá, mamá, hijo, hermano, tío, abuelo, quien seas. Tu responsabilidad es hablar de Cristo, traerlo a tu casa, mostrar lo bello, fuerte, real y cercano que es Jesús. Definitivamente, en nuestras casas, con nuestras familias, es donde debemos comenzar a iluminar y presentar a Jesús. ¿Lo entendiste? Mira estas dos figuras, la sal y la luz. Una va por dentro, otra va por fuera. Suma sus características, combina sus propiedades y descubre que para impactar, cambiar, salvar al mundo, Jesús quiere usar tu testimonio y tu palabra. Jesús quiere usar tu testimonio y tu palabra. Déjame explicarlo. Todos los cristianos tenemos un testimonio que mostrar. No del pasado, de cómo éramos antes de convertirnos, sino en el diario vivir. Por ejemplo, cuando te levantas y comienzas la jornada y en vez de ser dominado por la preocupación, decides orar y entregar tus cargas al Señor. Déjame decirte, cuando haces eso, siempre habrá gente que notará la paz de Dios en tu vida. Luego, cuando el día avanza y surgen las dificultades y problemas, en vez de reaccionar como la mayoría, decides someter tu voluntad al Espíritu Santo y recibes una porción de dominio propio que te permite tener paciencia, misericordia, generosidad, amabilidad y bondad con las demás personas. Y te digo, los demás lo notan y se preguntan, ¿por qué eres así? Ojo, todavía no has dicho una palabra, pero tu vida ha mostrado que Jesús es tu Señor
Y los que te rodean se han dado cuenta que tienes algo que ellos no tienen. No es dinero, no es talento, no es nada material. Es la paz de Dios que gobierna tu corazón. Entonces, cuando lo notaron, llega el momento de hablar. Abres la boca y dices que Jesús salvó tu vida, que Jesús está cerca y tiene amor por cada persona. Y les dices que no existe problema o dificultad que Él no pueda resolver. ¿Qué va a pasar? Algunos que te escuchan se burlarán. Otros se harán los indiferentes. Pero uno de ellos decidirá seguir tu ejemplo y entregar su vida a Jesús. ¿Qué pasó? Te explico. Por tu testimonio y por tu palabra, mira lo que pasó. Jesús impactó a una persona. Jesús cambió a una persona. Jesús salvó a una persona. Y de esa manera, contigo como socio, el Señor cumplió su plan y el mundo comenzó a cambiar tal como sucedió al principio, cuando los primeros cristianos, sin recursos, sin templos, sin tecnología, cambiaron al mundo por su testimonio y por su palabra. ¿Me entendiste? ¿Funciona o no funciona? Claro. Lo que pasa es que hay que preguntarnos, ¿somos o no somos la sal y la luz del mundo? Esta es una pregunta terrible, porque Jesús habló de dos posibilidades. Primera posibilidad, que la sal se vuelva insípida. Segunda posibilidad, que la luz se esconda debajo de una canasta. En realidad, Jesús habló de dos negaciones, que la sal no quiera ser sal y que la luz no quiera ser luz. De alguna manera el Señor se adelantó al dilema de Hamlet, ser o no ser, ser o no ser sal, ser o no ser luz. Algunos cristianos piensan que estas responsabilidades están relacionadas con el conocimiento y la madurez, pero no es así. Todos los cristianos tienen el deber de ser sal y de ser luz, por el simple hecho de tener una relación personal con Jesús. Así que debo preguntarte, ¿tienes una relación personal con Jesús? Porque si tu respuesta es afirmativa, entonces estás llamado a ser sal y luz donde te encuentres. Sin embargo, no eres una máquina que obedece ciegamente. Y por eso el Señor Jesús, a través de las palabras que estamos estudiando, nos advierte del peligro de negar tu propia identidad. Si descuidas la responsabilidad de compartir el amor de Dios en todas las relaciones que estableces, escúchame, todo lo que hagas no servirá de nada. Y en segundo lugar, si decides esconder, ocultar y callar el Evangelio, dejarás que la oscuridad domine tu casa y domine tu ciudad. Solo hay que mirar los tiempos que estamos viviendo. Los esfuerzos que se hacen para que el virus se detenga parecen no servir de nada. Y la seguridad crece aceleradamente porque el país está sumido en una profunda oscuridad espiritual. Y si me preguntas qué está fallando,
Creo que desde nuestra posición la respuesta es clara. Falta que la sal sea sal y que la luz sea luz. Es decir, falta que tú y yo hablemos con pasión y convicción, diciéndole a todos que Jesús es el único que puede curar, sanar y restaurar nuestras vidas. En pocas palabras, lo digo con claridad, el mundo necesita tu testimonio y tu palabra. Lo repito, el mundo necesita tu testimonio y tu palabra. Tal vez me vas a decir, ¿nada más? Por favor, no subestimes el plan de Dios. Por el contrario, tómalo y hazlo tuyo. Porque por mucho tiempo los cristianos nos hemos ido a dos extremos. El extremo de adoptar los valores del mundo, volviéndonos tibios e irrelevantes. O el extremo de levantar muros para no contaminarnos, terminando aislados de los demás. El día de hoy, algunos se resisten a ver estos extremos y exhortan a los demás cristianos para conservar los valores de la cultura cristiana. Pero me temo que solo es orgullo disfrazado de moral, porque el Señor explicó que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, advirtiéndonos que solo hay una manera para que el mundo cambie: el testimonio y la palabra de cada cristiano. Cuando lo entiendes, estarás de acuerdo conmigo en que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos que vivir y hablar de Jesús. Los cristianos del primer siglo tuvieron un gran problema delante de ellos. El mundo en que les tocó vivir les era completamente adverso. Por eso miles fueron perseguidos, odiados, asesinados. Si hubiéramos vivido en esas épocas, quizá nos hubiéramos escondido esperando que la crisis termine. De hecho, algunos se escondieron y hasta negaron su fe. Pero otros cumplieron con la responsabilidad delegada. Fueron sal y fueron luz para el mundo. No fueron personas educadas. No estuvieron entrenados en oratoria y marketing. No tuvieron recursos ni poder político. Solo tuvieron la convicción de su relación personal con Jesús. Es decir, solo tuvieron fe en Jesús. Nada más. Nada más. La fe en Jesús los inspiró a vivir conforme a sus enseñanzas. La fe en Jesús los inspiró a obedecer sus mandamientos. La fe en Jesús los inspiró a hablar sin temor ni vergüenza. Escúchame, la fe en Jesús los llevó a cambiar el mundo. Aquellos cristianos se enfrentaron al mundo, armados de su testimonio y de su palabra. Y el apóstol Juan, mirándolos, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tienes fe en Jesús? Esa es la pregunta que debemos responder con sinceridad. Porque tener fe en Jesús
significa entender que Jesús vivió entre nosotros y demostró su poder curando todo tipo de enfermedades y liberándonos de todo tipo de males. También hay que comprender que al morir voluntariamente en la cruz, Jesús mostró el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Y cuando resucitó al tercer día, comprendemos que Él abrió el camino para que tengamos comunión directa con el Padre. ¿Crees en esto? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es el Salvador de cada persona? Porque si crees, este es el momento para que confieses con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador personal. Y me gustaría invitarte a que ores conmigo. Agacha tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, este día reconozco que tú eres el que vino, el que murió y el que resucitó por mí. Y pongo toda mi confianza en ti y te entrego mi vida y me someto a tu voluntad y con mi boca confieso: Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Repítelo. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Allí comienza. Allí comienza. Y tal vez eres un cristiano que tiene fe en Jesús, pero luego de escuchar toda esta enseñanza, te das cuenta que no estás siendo la sal y la luz que Jesús espera. Si ese es tu caso, quiero pedirte que renuncies a todo lo que te distrae y hagas un compromiso para comenzar hoy mismo. Padre mío, mira cuántos hijos tuyos aquí, sin darnos cuenta, estamos dejando de ser sal, estamos dejando de ser luz. Señor, toma autoridad sobre nuestras vidas para que nuestro testimonio y nuestra palabra sean los vehículos para que tú cambies el mundo. Úsanos para que esta pandemia sea vencida. Úsanos para traer bendición a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, me gustaría saber de ti. Me gustaría que compartas con nosotros lo que aprendiste hoy. Así que, por favor, escríbenos, envíanos mensajes, porque ya lo sabes, somos parte de tu familia espiritual. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.